Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Declaro, quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. Luis Donaldo Colosio ha muerto. Presuntos responsables del atentado, Mario Aburto Martínez, de 27 años de edad. Torturas, testigos que no estuvieron ahí. Esto y más ha revelado el expediente desclasificado de Mario Aburto. Así pasaron 25 años. Rubén y María Aburto están muertos en vida desde el día en que asesinaron al ex candidato priista Luis Donaldo Colosio. Ese día en que culparon a su hijo Mario de ser el homicida. 24 años, más de 24 años que no veo a mi hijo, ya van a ser 25, y que lo tiene allá injustamente pues el gobierno, acusándolo de un crimen que nunca cometió. La nostalgia y la desesperación por volver a ver al hijo ausente y que después del asesinato de Colosio solo miraron en fotografías, agudizan la agonía de estos padres. Nos deprimimos cada 23 de marzo, nos sentimos muy mal. Además de perder a su hijo, las amenazas luego del asesinato de Colosio los desterraron de su hogar en Tijuana, Baja California. Año tras año, el dolor de Rubén y María por la ausencia de Mario crece y esperanzados en el nuevo gobierno mexicano, estos padres le envían al presidente Andrés Manuel López Obrador un mensaje suplicando justicia. Señor presidente, como padres de Mario Aburto Martínez, le rogamos que escuche nuestra súplica y tenga la voluntad política y moral de reabrir el caso Colosio para que mi hijo obtenga su pronta libertad. Confiamos que usted, señor presidente, no sea el próximo presidente de la República Mexicana que hace caso omiso a nuestras súplicas y que usted apoya nuestra causa. Rubén Aburto Cortés y María Luisa Martínez. Ellos, una vez más, imploran a otro presidente reabrir el caso, el quinto, desde el asesinato de Colosio. Desgraciadamente, hay bastante corrupción, han tapado todo el asesinato del licenciado Colosio y no han sacado a relucir los verdaderos asesinos intelectuales y los verdaderos asesinos materiales que posiblemente ya hasta los ejecutaron. Y precisamente temiendo ser ejecutados, los Aburto sucumbieron a las tácticas intimidatorias de las autoridades. Fue aquí, en playas de Tijuana, donde Mario Aburto y su familia aseguraron haber sido torturados e intimidados para que él se declarara culpable de asesinar al ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y Adela son las que fueron abusadas. Víctor Clark fue testigo experto del caso Aburto. Desnudaron a la mamá de Aburto, exigiéndoles información de su hijo y tratando de involucrarlos en el homicidio de Donaldo Colosio. La familia Aburto, así como algunos testigos que aún están vivos, y el pueblo mexicano reconocen un proceso turbio y una duda que nunca nadie aclaró. Los padres de Mario Aburto dicen que en varias ocasiones que hablaron con él, les aseguró una y otra vez ser inocente. Como yo siempre les he dicho, soy inocente, pero el hecho de que haya dicho en una ocasión que yo era el responsable es porque me intimidaron y dijeron que iban a matar a la familia, ¿no? Somos una familia humilde, pobre, y queremos que se nos haga justicia. Yo quiero libre a mi hijo. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Hazme el milagro, Padre mío. Ya déjame libre a mi hijo, que esos hombres se les hablan del corazón y que dejen libre a mi hijo. El equipo de cierre de edición viajó a Tijuana en busca de la verdad de los Aburto y llegamos a Lomas Taurinas, lugar que cambió para siempre el destino no solo de Mario Aburto, también de todo México. Fue
el 23 de marzo de 1994 cuando el candidato priista Luis Donaldo Colosio brindaría su último discurso en Lomas Taurinas, lugar que esa tarde se convirtió en un laberinto de crimen y sospechas. Allí estaba Mario Aburto Martínez. Cerca de él había otros policías retirados contratados para brindar seguridad a Colosio. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. El candidato recibió 2 tiros. Lo que siguió fue caos y confusión. Mario Aburto, que estuvo a pasos de Colosio, fue detenido. La periodista Mari Carmen Flores lo vio todo. Se lanzan sobre el hijo de Mayoral y al mismo tiempo de Aburto, y a Aburto se le avalanchan todos. Después de Aburto, hubo más detenidos, entre ellos los ex policías Vicente y su hijo Rodolfo Mayoral, Tranquilino Sánchez y Jorge Antonio Sánchez Ortega del CISEN. Todos formaban parte de cuerpos de protección al candidato, menos Otón Cortés, quien era chofer del PRI en Tijuana y fue detenido un año después. Arrestaron como a 4 personas, a Otón Cortés como el segundo disparador, tipo, pues nunca tenía la prueba de balística. Cuando fue detenido, Otón Cortés fue llevado por la fuerza a una casa de seguridad, donde dijo trataron de obligarlo a firmar un documento declarando su culpabilidad. Se negó y la tortura que siguió lo marcó física y mentalmente para siempre. Me metieron alfileres en las uñas, me dislocaron el hueso de la pelvis, me perdí este oído, sangrado la nariz, todo, me echaron tehuacán con chile en la nariz. Otón Cortés quedó con daños permanentes en el hígado, el riñón y un oído. Necesita diálisis 3 veces por semana, pero a cambio recuperó su libertad. Extrañamente, de los inculpados, solo a Sánchez Ortega y a Mario Aburto se les hicieron pruebas químicas, y Sánchez Ortega tenía la mayor cantidad de rodisonato de sodio, o sea, pólvora en las manos. Entonces se crea la hipótesis de un complot con un segundo tirador. It absolutely is possible. And when we look at the evidence, there are varying reports. But he's got 2 gunshot wounds, one in the head and one in the torso. There's a dispute as to whether that's the same or different caliber gun. De acuerdo al reporte de la Procuraduría General de la República, la herida de la cabeza de Colosio era de 11 milímetros y la del abdomen de 7, lo cual significaría 2 armas de distinto calibre. Esta teoría contradice la del médico forense Gustavo Salazar Fernández, quien realizó la necropsia de Colosio, y sostiene que solo hubo un arma. En piel sí son similares, ¿sí? Por la elasticidad de la piel hay que restarle 2 milímetros al calibre real de la bala. Pero en un hueso plano como los que conforman la bóveda craneana, no, ahí sí da exactamente la medida de la bala. Estas y otras contradicciones parecen indicar que nunca hubo una intención seria de aclarar el crimen de Colosio, y mientras tanto, el presunto responsable ya pasó 25 años preso. Una pregunta sigue sin respuesta, un crimen sin aclararse y una población que no cree en la conclusión de 4 fiscales, en lo que ellos consideran uno de los capítulos más negros en la historia de México. En Tijuana, Baja California, Giovanni Rivera Huerta. Cierre de edición. Luego de 25 años de contradicciones, Mario Aburto sigue preso. Ya pasó por 3 penales y la pregunta sigue siendo, ¿fue él quien jaló el gatillo? En busca de respuestas, caminamos por Lomas Taurinas con la periodista Mari Carmen Flores, testigo de los acontecimientos de aquel 23 de marzo de 1994. Para ella, quien está preso no es el verdadero asesino, ya que en su momento hubo hasta 3 fotos distintas de Mario Aburto. ¿Tú crees que con lo que te he dicho y que de pronto al siguiente día, 24 horas después,
No es el sujeto que vimos y que yo perseguí hasta la entrada de la rampa para saber quién era y el rostro, y de pronto aparece cachetoncito, pedrado a rapa. La sospecha de Mari Carmen Flores la comparte el investigador privado estadounidense Tim Spivak, especialista en homicidios. Él analizó las distintas fotografías de Aburto que proporcionó la Procuraduría General de la República Mexicana. I don't believe that they are, because you're looking at the facial features, whether it be the lips, the ears, the eyes. There's some similarities because they are Hispanic males, but I don't think those are the same people. I think they're three different people. Una de las cuales se dijo era Ernesto Rubio Mendoza, quien irónicamente fue asesinado en un taller mecánico de Tijuana 5 horas después de la muerte de Colosio. Además, las sospechas del investigador Spivak van más lejos. Para él, una de las 2 balas disparadas, la recuperada en la escena del crimen 2 días después, fue manipulada. I don't know that it would be that dirty. I mean, it's soft, relatively soft, dry ground. It almost looks like the bullet they found had been in the ground for a while. Like just looking at the pictures, because it looks corroded. En este video, la Procuraduría General de la República Mexicana identificó a los ex policías Vicente y Rodolfo Mayoral, Tranquilino Sánchez, Otón Cortés y Mario Aburto. Video que el investigador Spivak analizó para determinar quién disparó. And I see an arm come out. I thought, and still do, I think it's Tranquilino. I don't necessarily think it's Aburto, but it's just one angle. Esta duda la refuerza el periodista michoacano Jesús Lemus, a quien el expresidente Felipe Calderón envió a prisión y estuvo 2 años en Puente Grande, donde conoció y cuestionó a Mario Aburto. Yo nunca le vi la capacidad de un asesino, nunca le vi la capacidad siquiera, vamos, con la malicia pues de hacer algo. Tenía una formación intelectual, si quieres, escasa. Era su formación, su razonamiento, su agilidad mental, pues no era la de un asesino como los otros que te digo que conocí dentro de la cárcel. Muchas piezas claves de la investigación del crimen de Colosio ya están muertos, lo que deja muchos cabos sueltos. ¿Acaso las autoridades encubren presuntos responsables o cuidaban la imagen de algunas personas entre las que podrían haber políticos de alto nivel? En Tijuana, Baja California, Giovanni Rivera Huerta, cierre de edición. La versión de Mario Aburto como asesino solitario sigue sin convencer a nadie 25 años después. Analistas y testigos no aceptan la versión oficial. Incluso Luis Donaldo Colosio Fernández, padre del ex candidato, se fue a la tumba convencido de que Aburto no fue quien mató a su hijo. Pues seguro es un crimen político. No, en su momento nunca quisieron resolverlo, no les interesó. Luis Donaldo Colosio. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Este pareciera ser el discurso que lo sentenció a muerte, el que definía a un México en crisis, con hambre y profundas diferencias sociales, y el que lo distanció del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y del PRI. Lo mataron porque estorbaba los intereses de los dueños de la política, los dueños del capital, los dueños del país en turno. El testigo experto y activista defensor de los derechos humanos, Víctor Clark, documentó las torturas y abusos que sufrieron los Aburto y cree que Mario fue víctima de un complot. Se trató de un asunto de Estado. Es para mí, a estas alturas, después de 25 años, no creo la versión del asesino solitario. El periodista michoacano Jesús Lemus, quien por orden presidencial estuvo 2 años en Puente Grande junto a los máximos exponentes del narcotráfico y crimen organizado, vio la diferencia entre la agilidad de mentes criminales y la de un Aburto sin la sagacidad de cometer un crimen como el de Colosio. Y entonces en esos presos tú no podías dudar de lo que eran capaces de hacer. El mismo Rafael Caro Quintero, muy ágiles de pensamiento. Pero veías tú y platicabas, por ejemplo, con Mario Aburto y difícilmente podías entender que él fuera capaz de cometer un asesinato como el que se le atribuye. Y Lemus
va más lejos, expresa algo de lo que está convencido. Si el presidente de la República, López Obrador, se anima a revisar a fondo, estoy seguro que va a encontrar que no fue Mario Aburto el asesino de Luis Donaldo Colosio. Y si verdaderamente quiere encontrar la teoría del complot, esto va a ir apuntando hacia otras esferas empresariales o políticas a nivel nacional. A su vez, Otón Cortés, una vez inculpado, torturado y liberado por falta de pruebas, desde su humilde hogar en Tijuana, suplica al presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia. Queremos la reparación del daño, señor presidente. Creemos en usted, creemos en sus buenas acciones, creemos en que va a mitigar un poco el dolor de este pueblo dolido, vejado, lastimado, robado, saqueado. Mientras Cortés pide que se reparen los daños y se aclare finalmente el caso, Rubén Aburto, padre de Mario, implora volver a ver a su hijo. Como le digo, ya estamos centrados en edad, yo quiero ver a mi hijo, ¿verdad? Tengo hambre de ver a mi hijo. Por eso yo le pido a este presidente, al licenciado Manuel López Obrador, ¿verdad? Que reabra el caso y que investigue a fondo, ¿verdad? Y que deje a mi hijo. Esta es la petición de Rubén Aburto, que presentaremos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ella expresa todo el dolor sufrido durante los años. Esto representa también la última esperanza para ver a su hijo en libertad. En Tijuana, Baja California, Giovanni Rivera Huerta. Cierre de edición. Estrella TV cumplió con su compromiso: llevar una carta y entregarle a las manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Una carta de los padres de Mario Aburto, el presunto asesino de Luis Donaldo Colosio. La petición era que reabrieran el caso del asesinato del candidato a la presidencia. Desde la Ciudad de México, nuestro compañero Giovanni Rivera Huerta nos presenta qué pasó. En repetidas ocasiones, el caso Colosio hoy tiene un nuevo camino, y es que luego de 25 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a revisar el asesinato. Después de que este reportero entregara en propia mano una carta donde los papás de Mario Aburto, señalado como el autor material del homicidio, pidieran reabrir el expediente. Se van a revisar estos documentos, la carta, la investigación que hacen ustedes. Ahora los papás de Aburto también podrían regresar a la tierra que los vio nacer tras ser expulsados, amenazados y torturados por quienes quieren mantener el secreto de lo ocurrido en Lomas Taurinas, porque incluso el presidente se siente vinculado con lo que hoy ya es clasificado como un crimen de Estado. Entonces lo conocí y nos vimos 2 días antes de que lo asesinaran. Ahora, la verdad sobre la teoría del asesino solitario estaría por dar un vuelco, porque el primer mandatario aseguró que en su gobierno ya son derechos. Cuando se trata de crímenes de Estado, siempre hay complicaciones para conocer la verdad. El 70% de la población mexicana no cree en la teoría de un asesino solitario. Ahora la esperanza queda en la carta que fue escrita por los padres de Mario Aburto para que el presidente de la República lea formalmente este documento y también reabra el caso Colosio. Desde la Ciudad de México, Giovanni Rivera Huerta. Cierre de edición. Muchas gracias, Giovanni. El día de hoy hablamos con los padres de Mario Aburto. Hoy vuelven a tener miedo porque en cuanto pasó esto, Mario Aburto fue amenazado en la cárcel y le pidió a sus padres que no salieran, y es por eso que no están aquí. Esta es la carta que nosotros entregamos el día de hoy. Si la pueden enfocar esta carta, la entregamos el día de hoy con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es una carta en donde se le solicita al presidente de México que se reabra el expediente. Lastimosamente, la justicia en México a veces tarda en llegar.